Sí, doctora. Ah, muy Perdón, bien. es que tengo problemas de conexión. Ok, está muy bien, Andrés. Entonces estamos todos. Les voy a compartir inmediatamente la pantalla. Vamos a terminar de revisar los últimos contenidos de este capítulo 6, que la clase anterior prácticamente creo que nos quedó pendiente con ustedes trabajar lo que son las aplicaciones clínicas, ah, pero, ¿verdad? Como estas aplicaciones clínicas tienen relación con los mecanismos, por supuesto, de los estados de conciencia, es decir, el estado de vigilia y el estado de sueño, me voy a regresar a este contenido. Recuérdense que este esquema, aunque esté muy cargado de información, y eso no es lo deseable cuando estamos trabajando así, ¿verdad? A través de un programa de Power, pero es un esquema del libro de Gannon, ahí lo copié, esta diapositiva tal como viene en el texto, ¿verdad? Porque es un esquema completo y porque además es complementario. Y finalmente es complementario ¿de qué? De que nos está presentando los mecanismos, al menos, ¿verdad? Que ya tenemos conocimiento de ellos, conocimiento científico reproducible, comprobado, de cómo se encuentra la secreción o liberación de estos neurotransmisores o neuromoduladores en los diferentes sitios en que son sintetizados y obviamente secretados para producir el estado de vigilia o para, ¿verdad?, producir el estado de sueño, tanto con el sueño que iniciamos, que es el no REM, como con el sueño que se presenta por episodios, que es el REM. Y entonces, regresando nuevamente a esto, ¿verdad? Esto pues tiene su precedente aquí, en esta diapositiva, que sin lugar a dudas creo que estas dos diapositivas, la anterior y esta, las alcanzamos a ver la clase pasada. ¿Estoy en lo cierto o me equivoco? Aún nos faltaba revisar esta, doctora. Ah, muy bien. Entonces, miren, de hecho, este es el tema dentro del tema 6.2, que son los estados, ¿verdad? De conciencia, sueño, vigilia, pero es el subtema relacionado con mecanismos y neurotransmisores. Y por supuesto, les decía yo que esto es la base que nos explica las aplicaciones clínicas que vamos a ver, porque cuando alguno de estos mecanismos nerviosos, dijéramos circuitos neuronales, se alteran, pues se pueden producir esas alteraciones tanto en el estado de vigilia como en el estado de sueño. Y entonces, si partimos de esta diapositiva, yo les pediría que, como seguramente lo hicimos, empezáramos por la figura menor que está al lado izquierdo en el ángulo inferior. ¿Por qué? Porque ahí con esa imagen lo que tenemos señalado es cuáles son esas regiones de nuestro encéfalo que se ven involucradas en mantener, en determinar nuestro estado de conciencia, o sea, que estemos despiertos o que estemos dormidos. Y entonces sabemos que son estas regiones las que esa figura pequeña nos está señalando, empezando por la corteza cerebral. ¿De qué sitio? De los 4 lóbulos de cada hemisferio. Es la corteza cerebral en general. Obviamente, ¿quién es la segunda región encefálica? Pues sin lugar a dudas el tálamo. Y decíamos, ¿por qué? Porque hemos visto a lo largo de esta unidad cómo todas las divisiones sensitiva, motora, y ahorita que estamos hablando de la división de integración, ¿verdad? Las funciones, estas vías sensitivas, motoras y de integración, tienen o hacen relevo con determinadas neuronas o núcleos del tálamo. De tal manera que es esta sinapsis, estas vías
tálamo-corticales las que van a determinar el nivel de actividad de la corteza cerebral. Finalmente son esas neuronas de diferentes áreas, y si yo ahorita quiero poner, bueno, ¿y cuáles serían estas áreas? Ah, bueno, pues regrésate, ¿verdad? A tu capítulo 2. ¿Y por qué al capítulo 2? Porque ahí vimos cómo las vías sensitivas de sensibilidad somática, ¿verdad? Tanto la vía del sistema dorsal hemiscal como el sistema espinotalámico, veíamos cómo la tercera neurona es una neurona del tálamo. Es una neurona que en ambos sistemas de sensibilidad somática está en el tálamo. Y veíamos qué núcleos son los que reciben la información que transmite la vía dorsal hemiscal y qué núcleos son los de la vía espinotalámica o anterolateral. Y decíamos que esa neurona del tálamo, de esos núcleos, finalmente sus axones se iban a corteza. Y si es sensibilidad somática, pues esa es la corteza sensitiva somática, que ya también a estas alturas pues debemos de saber en dónde está, al menos. Y no hemos visto, ¿verdad?, la sensibilidad especial, pero también hay una participación del tálamo. Y en las vías motoras, bueno, acuérdate de esos esquemas, ¿verdad?, que los utilizamos, por ejemplo, para trabajar los ganglios basales, simplemente por decir algo, y cerebelo. Y acuérdate, ¿verdad?, cómo ganglios basales, los núcleos que son de salida, los núcleos que llevan la eferencia, los impulsos eferentes de ganglios basales, que tengo que saber cuáles son. ¿Será cuerpo estriado? ¿Será sustancia negra? ¿Cuál? ¿Contacta reticular? ¿Será globo pálido? ¿Será putamen? Ya tengo que saberlo. Esos núcleos de salida de ganglios basales que llevan las aferencias a corteza, por supuesto, llegan al tálamo. Por supuesto, ¿verdad? Y también cerebelo. Acuérdense que dijimos hay una importante conexión de estas dos estructuras de ganglios basales, de cerebelo con el tálamo. Entonces aquí la conclusión es, ¿verdad?, que estas vías, esas sinapsis que las neuronas de diferentes núcleos del tálamo envían a corteza, de ellas, o sea, de esa actividad tálamo-cortical, va a depender el nivel de actividad de nuestra corteza cerebral. Y de ese nivel de actividad, por supuesto que va a depender nuestro estado de conciencia. Por supuesto. Ahorita lo vamos a ver en las diapositivas, no la siguiente, pero sí la segunda. ¿Quién más participa en esto? Pues aparte del tálamo, ahí tenemos a su acompañante indispensable, el hipotálamo. Entonces, si a las dos estructuras las englobamos por su desarrollo embrionario, pues son diencéfalo, las estructuras del diencéfalo. Pero decir hipotálamo, pues sucede como con el tálamo, pues son estructuras con múltiples núcleos de neuronas. Y entonces aquí, igual que como lo tenemos que conocer en el tálamo, aquí tenemos que saber qué núcleos del hipotálamo están relacionados con el estado de conciencia. Y no vamos a contestar núcleo supraóptico y paraventricular, por favor, no vamos a contestar eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya conocimos esos núcleos, de hecho en la unidad 1 del programa. ¿En qué capítulo? Pues en el capítulo 3, líquidos corporales. En el tema 3.6, donde vimos cuáles son los mecanismos de control homeostático que regulan el estado de hidratación. ¿Y quién funcionaba ahí? Pues la hormona antidiurética, el centro, el reflejo de la sed. Pues ahí, ¿verdad? Como que ahorita, si ya lo tengo en mi mecanismo de aprendizaje, de memoria a largo plazo, núcleo supraóptico, pues no voy a decir que va a tener que, o que interviene, ¿verdad?, para el estado de conciencia. No, jóvenes, si dijimos que el reflejo de la sed opera a un nivel inconsciente, igual la secreción opera, quiero decir, se desarrolla. La respuesta sí debe de estar consciente la persona, porque pues que tengamos sed cuando estemos inconscientes, pues ni modo que inconscientes andemos buscando nuestro vaso, inconscientes, y a tomar agua, pues
Pues claro que no, ¿verdad? Entonces es importante. Ahora, ¿qué núcleos del tálamo? ¿Qué núcleos del hipotálamo? Los del tálamo, recuérdalos, ya los vimos. Capítulo 3, capítulo 5, capítulo 6, el que estamos terminando. Hipotálamo, ¿cuáles núcleos van a ser? Y eso sí, anótalo aquí, ¿verdad? Los que han sido detectados son los llamados tuberomamilares. Tuberomamilares. No te vayas a confundir con tuberoinfundibulares. ¿Por qué no? Porque resulta que esas neuronas tuberoinfundibulares constituyen el cuarto sistema dopaminérgico del encéfalo. Y no tiene que ver para el estado de conciencia, jóvenes. Eso donde lo vimos también en ganglios basales. Cuando veíamos el sistema, sustancia nigra compacta. Y estábamos viendo la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson. Y entonces ahí vimos que las neuronas y el sistema que se pierde, se atrofia y cada vez los pacientes van liberando menos dopamina en el Parkinson, era el sistema, el sistema nigro, sustancia nigra compacta, no reticular. Ese tipo de imprecisiones no te puedes dar el lujo. No, ya ahorita con lo que vimos es la precisión, la exactitud en el conocimiento. Nigro estriado. Es uno de los 4. En ese tiempo, acuérdate que dijimos, de una vez vamos a poner aquí los 4 sistemas dopaminérgicos por la importancia que tienen. Y hablamos de un mesolímbico y mesocortical, importantísimos sistemas para nuestra conducta emocional, para nuestra conducta social. Pues si ahí es el sitio de acción de muchas drogas adictivas, ya no nos da tiempo de entrar a todo, ¿verdad? Pero pues a lo mejor más adelante, ¿sí? Y finalmente, si te acuerdas, hablamos de un sistema tuberoinfundibular. Y ese, que es el que les estoy señalando ahorita, no vayan a confundir tuberoinfundibular con tuberomamilar, porque el tuberoinfundibular es un sistema dopaminérgico, es cuando la dopamina funciona en el sistema endocrino como hormona inhibidora de la prolactina. Entonces, imagínate, ¿verdad? La diferencia que tiene. Si yo hablo de que los núcleos del hipotálamo que intervienen en los estados de vigilia y sueño son los tuberoinfundibulares, pues voy a cometer un error terrible. Pues aquí es tuberomamilar. ¿Y qué mediador químico es el que secretan sus hormonas? La histamina. Entonces la histamina aquí está actuando como un neurotransmisor que está involucrado, ¿verdad? En el sueño. Está involucrado en el sueño. ¿De qué manera va a estar involucrado? Mira qué bonito. Aquí está. Ay, aquí está el esquema de Guyton. Ahí está, el esquema de Guyton, ¿verdad? Y entonces te voy a pedir, aunque nos adelantemos, que veas la parte del esquema de la mitad inferior. Entonces, ve ahí cómo esa parte empieza con el hipotálamo. Claro, pues es que ahí, ¿verdad? Va a estar núcleos del hipotálamo que van a aumentar la histamina y van a inhibir a GABA. Y ahí tengo que saber, ¿y qué núcleos son los que van a producir GABA? Bueno, ya lo veremos al rato. Pero el caso es que aquí está la histamina actuando como neurotransmisor. Entonces, ese llamado de atención. Segundo, ¿verdad? Claro, ahí puse sueños. Bueno, eso es correcto, siempre y cuando la histamina esté inhibida. De hecho, fíjate, es el mecanismo. Para empezar a dormir, necesitamos que la histamina esté baja. Y claro, GABA, ni más ni menos GABA, que ya conocemos mucho de él y de sus receptores, esté alto. Al rato regresamos, pero bueno, eso es para ver la trascendencia de histamina. Aquí tenemos otros núcleos, o sea, son 2 núcleos del hipotálamo en los que ya tenemos esa certeza, que serían, le podemos decir,
¿verdad? Neuronas del hipotálamo lateral. Bueno, pues la zona hipotalámica o el área lateral del hipotálamo tiene varios tipos de neuronas. En este caso son las neuronas que se detectó por dos grupos de investigadores que sintetizan y secretan este péptido. Y como fueron dos grupos de investigadores, un grupo le llamó así orexina, porque también tiene una cierta función en nuestra, dijéramos, apetito. Y el otro grupo de investigadores le puso hipocretina. Déjenme ver si aquí está o no está. No, no está. Bueno, pero pues se llama también como sinónimo hipocretina, ¿sí? Y fíjense qué importancia tuvo este péptido. Pues ni más ni menos que es otro péptido que es el de más reciente identificación que participa para mantener nuestro estado de alerta, de vigilia. ¿Y qué va a hacer esa orexina del hipotálamo cuando esté aumentada? Pues lo que va a hacer, jóvenes, es que va a estimular esta orexina a las otras regiones del hipotálamo, del encéfalo, que nos mantienen en estado de vigilia, que nos mantienen en estado de vigilia. Y fíjense, ¿quiénes son esas regiones? Volvamos a la figura del lado izquierdo. Ya vimos corteza cerebral a nivel integral, toda la corteza cerebral. De su actividad depende si estamos despiertos, en vigilia, alertas, conscientes, o si estamos dormidos, o si estamos inclusive lamentablemente, y ojalá que nadie de ustedes ni yo estemos en estado de coma. De eso depende. De quién es quien directamente va a determinar ese nivel de actividad cortical, el tálamo. Y el tálamo, a su vez, ¿verdad? ¿De quién recibe información? Pues del hipotálamo y del tallo cerebral. El tallo cerebral también tiene una importante función en nuestro estado de conciencia. ¿Qué regiones del tallo cerebral? Todas. Aquí nada más pusieron, bueno, aquí está tallo cerebral en inglés, ¿verdad? Si no sé cómo se escribe. Aquí está bulbo, aquí está protuberancia, pons, pero mesencéfalo también. Mesencéfalo también. Y entonces, ¿quiénes son los neurotransmisores y los núcleos que están involucrados en esto? Y bueno, ahí tengo, ¿verdad? Tengo si nos vamos de abajo para arriba, ¿verdad? A los núcleos del RAFE. Eso de núcleos del RAFE se debe de interpretar también, así nos dicen los libros, como núcleos de la línea media, que están en protuberancia y bulbo. Y fíjense qué neurotransmisor producen esas neuronas. Son serotoninérgicas, ¿sí? Luego estaría el núcleos llamados locus ceruleus. Esos están en pons, en protuberancia, cerca del mesencéfalo, ¿sí? Y esas neuronas de locus ceruleus pues son las que integran un sistema muy importante, ¿verdad? Igual que el de la serotonina, porque su neurotransmisor que liberan es noradrenalina. Y luego en el mesencéfalo y en la protuberancia alta estarían las neuronas colinérgicas, que esas pues obviamente van a producir acetilcolina. Que yo quiero saber, o ver otra figura. Pues aquí está otra y está diciendo lo mismo. Claro, la figura que está a la derecha, pues se las volví a repetir para que vean cómo, ¿verdad? Esta figura, pues se repite en esta otra presentación. Y ahí están, miren, ahí está cómo las flechas, los vectores están abarcando toda la corteza cerebral. Ahí está indicando, ¿verdad?, que la actividad de la corteza cerebral va a determinar nuestro estado de conciencia. Otra vez. ¿De quién va a depender? Ahí está señalado el tálamo, ¿verdad? Y ahí están señalados los núcleos que hemos hablado. Vamos a ubicarlos. Miren, por ejemplo,
vamos a ubicar al hipotálamo. Ahí está marcado del lado izquierdo, como, está en inglés, ¿verdad? Entonces dice TMN, está en inglés. Entonces son los núcleos tuberomamilares. Y HA, pues es como representan a la histamina. Es el sistema histaminérgico. Resulta que estos neurotransmisores que acabamos de comentar, cuando dijéramos se estudian, se conocen como sistemas. Así como les hablé hace un rato y les recordé los sistemas dopaminérgicos, pues cada uno de estos neurotransmisores constituye un sistema. Entonces, fíjense, si nos vamos, por ejemplo, les digo, vamos a seguir el orden que tiene esta lista. El orden no importa, lo importante es que los conozcamos, que existen y qué neuronas son las que los producen a estos neurotransmisores y qué efecto tienen. Si tienen un efecto a promover el estado de vigilia o, a su vez, ¿verdad? Por lo contrario, el estado de sueño. ¿Y qué estado de sueño? ¿Qué periodo? ¿El periodo no REM o el sueño REM? Y todo eso me lo tengo que aprender. No, te tienes que aprender más, ¿verdad? Porque luego las alteraciones clínicas, ¿de acuerdo? Y entonces, fíjate, vamos a seguir la lista para hacerlo por orden. Sistema noradrenérgico. ¿Qué dijimos hace un rato? ¿Dónde se producía la noradrenalina? En el locus ceruleus. ¿Dónde están esos núcleos? Dijimos protuberancia. Entonces busca ahí tu protuberancia y ahí la tienes, ¿verdad? Está dentro, ¿verdad? Obviamente de lo que es el tallo cerebral. Cerca tenemos el bulbo, la protuberancia y ahí dice LC. LC pues es locus ceruleus. Y NE, ¿por qué está como NE en lugar de NA? Pues porque es el sinónimo. Acuérdate que noradrenalina, su sinónimo es norepinefrina. Entonces puedes utilizar cualquiera de los dos. Luego, sistema serotoninérgico. Fíjate cómo no está S. Habitualmente no se usa S para representar a la serotonina. Se usa su sinónimo. Y el sinónimo ahí está como 5-HT. Hace falta un guión. Entre el 5 y la H hace falta un guión. Es como está también aquí en la protuberancia. Y fíjate cómo dice ahí RAFE. Bueno, pues fue lo que dijimos hace rato, que la serotonina es producida por los núcleos, las neuronas de los núcleos del RAFE, de la línea media. Por eso el circulito amarillo que está representado a los núcleos del RAFE está más hacia la parte media que el locus ceruleus, que está hacia la parte más dorsal, ¿verdad? Luego dice sistema colinérgico. Y entonces, pues, en manera de representar a la acetilcolina, eso ya lo conocíamos, es ACH. Y entonces vamos a buscar dónde está la ACH. Y fíjate cómo la ACH, ahí el nombre aparece en donde está el cerebelo. Pero claro que no es un sistema del cerebelo, sino ahí aparecen dos tipos de núcleos. Y dice LDT y dice PPT. Entonces, si nos vamos al pie de figura, al tercer renglón de abajo para arriba, para no leer todo, entonces dice neuronas. En los núcleos, neuronas, dice, en los núcleos laterodorsales y pedúnculo-pontinos del tegmento. Jóvenes, el tegmento, ¿de quién forma parte? El tectum, el tegmento, ¿de qué estructura forman parte? ¿Quién nos quiere recordar? A ver, nuestros expertos en anatomía. Carla, Brenda, Dayan. Dayan, ¿alzaste la mano? Sí, a ver. Claro, Dayan, por supuesto, ¿verdad? El tectum y el tegmentum, pues son las zonas del mesencéfalo. Entonces, cuando aquí, donde pusimos acetilcolina, en lugar de poner las regiones, quiero poner los núcleos, ponlos. Así se llaman, ¿verdad? La T está indicando que son núcleos del mesencéfalo, del tegmentum. LD, laterodorsal. PP, pedúnculo continuo, ¿verdad? Entonces ahí ya los tenemos todos.
Luego, si nos vamos al histaminérgico, bueno, acuérdense que ya había yo empezado con este. Y les dije que aquí se representa la histamina como HA, las dos con mayúscula. Entonces buscamos la HA y fíjate cómo dice ahí, TMN, porque está en inglés. Y aquí ya habíamos, eso sí lo habíamos dicho, ¿verdad? Son uno de los núcleos de los dos que hay en el hipotálamo. Entonces, NTM, como está acá, ¿verdad? Como está TMN, significa núcleos tuberomamilares. Eso es lo que significa. Entonces son las neuronas histaminérgicas. Y aquí no pusieron la zona, las neuronas del hipotálamo lateral que producen la oroxina. ¿Por qué no la pusieron? Pues porque cuando hicieron este esquema no habían detectado la oroxina. Esa es la razón, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Ponerla, ¿verdad? Que es la orexina. Y no sé si alguien de ustedes al leer este capítulo 60 de nuestro libro, recuerden que ahí Guyton nos habla también de un péptido de, ¿cuál es el apellido? ¿Verdad? Que son de las moléculas, de los mediadores, los moduladores químicos del sueño y de la vigilia de más reciente conocimiento. Uno es la orexina, la hipocretina, y el otro es el péptido de, ¿cómo le llaman? Guyton. Bueno, en cualquier libro está, no nada más Guyton. ¿Sí lo vieron? ¿Alguien? A ver, Chirel, te oímos. ¿Es el péptido de Muramilo, doctora? Y es correcto, Chirel, qué bueno que nos estés apoyando, ¿verdad? Igual Dayana hace rato que nos apoyó, ¿verdad? Con recordarnos que el tegmentum, pues es el mesencéfalo, es una parte del mesencéfalo. Entonces, ¿nos repites el nombre para que todos tus compañeros lo escuchen así otra vez? Doctora, es el péptido de Muramilo. Péptido de Muramilo. Son los más recientes mediadores químicos, ¿verdad? Del estado de conciencia. La orexina y el péptido de Muramilo. ¿En dónde se ha detectado? En el libro Cebalorraquídeo. Eso es lo que nos dice la lectura del libro de Guyton. Muy bien, jóvenes. A ver, me voy a detener. ¿Qué horas son? Sí, tenemos 5 minutos. ¿Hay alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar? Alfredo, te oímos. Yo tengo una duda, doctora, que el libro de Guyton dice que se le administra un fármaco a un animal que intervenga en la síntesis de la serotonina, este animal lo que no va a poder dormir. Y si se inhibe la síntesis de serotonina, quiere decir que los niveles de serotonina van a estar bajos. Pero como lo vimos, los niveles altos de serotonina tienen que estar con la vigilia y niveles bajos de serotonina se asocian al descanso, o sea, como que como no cuadra el papel de la serotonina. Claro, qué bueno que haces ese comentario, Alfredo. Vamos a ver si nos dan tiempo estos 5 minutos, ¿verdad? De avanzar. ¿Qué pasa con la serotonina, verdad? Y qué pasa con los demás neurotransmisores. Y entonces, miren, este esquema lo vamos a dividir en 2 partes, ¿sí? La zona divisoria es la franja rectangular que está de color distinto en el medio de la figura. Ahí en medio de la figura, ¿verdad? Y ustedes trabajenlo, no exactamente, si tienen el PDF de Gannon, pues ahí viene la figura, ¿no? Ahí se lo estoy poniendo, inclusive desde las ediciones anteriores. La última edición es la 26, pero la figura es la misma. Claro, les tengo que advertir, lo que está con letras rojas y esto que está aquí en el centro de la parte de la mitad superior y lo que está aquí abajo, eso no viene, eso pues yo se lo puse, es lo que cada quien debemos de hacer, elaborar nuestros propios organizadores gráficos para, ¿verdad?, instrumentos de aprendizaje. Entonces nos vamos a ir primero a la parte de arriba, ¿verdad?, la parte de arriba de la figura, en donde, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es la participación del tallo encefálico, de los núcleos del tallo encefálico, ¿verdad? Que obviamente, y miren qué bueno que este esquema lo dice
forman parte del sistema activador reticular. Entonces, ¿qué es el sistema activador reticular? Pues esta es una estructura, jóvenes, que está formada por millones de neuronas que se disponen en forma de una red, por eso se le llama reticular. Y esa red se localiza a todo lo largo del tallo encefálico, a todo lo largo del tallo encefálico. Hay una parte, ¿verdad?, de estas neuronas que especialmente se le llama SAR, así como se oye con S, y son iniciales mayúsculas. Ese SAR, pues literalmente lo que significa, pues son las siglas de Sistema Activador Reticular. Sistema Activador Reticular. ¿Y qué neuronas, qué grupos neuronales, qué núcleos forman parte de este SAR? Los que mencionamos. Por ejemplo, aquí están los núcleos locus coeruleus, que son o que constituyen el sistema noradrenérgico. Los núcleos del RAFE, que constituyen el sistema serotoninérgico. Y también los núcleos de mesencéfalo y parte alta de protuberancia, que constituyen el sistema o los sistemas colinérgico. Es decir, que todos estos núcleos del tallo cerebral, jóvenes, forman parte del sistema activador reticular. Y sin lugar a dudas que cuando decimos, ¿verdad?, que quién determina el estado de conciencia de nuestro organismo, pues podemos contestar de una manera amplia, ¿verdad?, el sistema activador reticular. Entendiendo que cuando contestamos eso, estamos asumiendo que conocemos que ahí va el sistema noradrenérgico con sus neuronas en el locus coeruleus, el sistema serotoninérgico con sus neuronas de los núcleos del RAFE, y el sistema colinérgico con sus neuronas de mesencéfalo y parte alta de pons, estos núcleos que vimos, pedúnculo portinos y dorsolaterales del tegmento. ¿Cómo se ha identificado, cómo se ha observado que está la actividad de estos núcleos y por lo tanto la liberación de estos neurotransmisores en el estado de vigilia? Eso es lo que está del lado izquierdo, jóvenes. Eso es lo que está del lado izquierdo. Y fíjense qué es lo que tenemos, que si estamos despiertos, conscientes, alertas, en vigilia, todo eso son sinónimos. Como estamos ahorita ustedes y yo, ahí está la respuesta. ¿Verdad? Está activado. Activado significa liberando más noradrenalina y serotonina. Los niveles de estos dos neurotransmisores están activados. Las neuronas y obviamente la liberación de sus neurotransmisores respectivos. ¿Y cómo está el sistema colinérgico?
Muy bien, jóvenes. No quiero yo interferir con su tiempo. Obviamente yo fui la que nuevamente tuve que entrar tarde a su clase. Por lo tanto, si ustedes tienen otra actividad, aquí le dejamos y retomaríamos mañana. Si tienen oportunidad, pues a lo mejor en unos, si pudieran 10, 15 minutos, pudiéramos terminar de explicar esta figura, con lo cual acabaríamos lo que corresponde a los mecanismos y los neurotransmisores del estado de conciencia. Pero ustedes no se sientan de ninguna manera obligados a que tengamos que trabajarlo ahorita, porque no es una obligación. Y yo no me voy a sentir mal. Si ustedes prefieren que sea mañana, yo adelante, no hay ningún problema. Pero sí necesito preguntarles. Permítame, ya me están contestando en el chat. Ya sé que siempre te espero. Te digo con toda libertad, ¿sí? Sí, estamos de acuerdo en que nos quedemos unos minutos más. Ah, perfecto. Entonces les comparto la pantalla y, te voy a pedir, Lili, si puedo compartir pantalla. Sí, claro, claro, un momento. Vamos a trabajar 15 minutos para no abusar de su tiempo, nada más. Listo. Gracias, Lili. Aquí está, estamos en esto. Y vamos a abrir otra vez el programa. La presentación con esta figura. Permítanme para que se pueda ver mejor. Aquí está. No, mentiras, aquí estábamos, ¿verdad? Entonces, decíamos, ¿cómo se va a encontrar estos centros, estos núcleos del tallo encefálico? ¿Cómo se van a encontrar en el estado de vigilia como estamos ahorita? Y ahí tenemos, ¿verdad? Núcleo locus coeruleus, núcleos del RAFE están estimulados y por lo tanto hay una mayor secreción de noradrenalina y serotonina cuando estamos en vigilia. Mientras que los núcleos del mesencéfalo, el pedúnculo pontino y los dorsolaterales están inhibidos y por eso hay una menor secreción de acetilcolina. Al menos por parte del tronco encefálico, ese es el nivel de actividad que ahorita Alfredo preguntaba. De hecho, miren, vamos a leer, aunque esté grande, el pie de, esto no es un pie de figura, no está al lado de la figura, pero vean qué nos dice Guyton cuando presenta este esquema. Nos dice, ¿verdad?, que este modelo es una forma de explicar la actividad tanto del tronco encefálico como de neuronas hipotalámicas en los distintos estados de conciencia. En pocas palabras, lo que está haciendo el esquema es decirme con qué nivel de actividad están los diferentes núcleos del tronco encefálico y al rato vamos a ver los del hipotálamo, que son los que están en la parte de abajo, ¿sí? Y cómo están los neurotransmisores. Por lo tanto, jóvenes, aquí la estrategia de aprendizaje es primero lo anterior, lo que ya hicimos. Es decir, primero necesito saber cuáles son las estructuras del encéfalo, cuáles son los núcleos y cuál es el neurotransmisor. Y acuérdense que conociendo ya eso, pues le llamo simplemente sistema noradrenérgico, serotoninérgico, colinérgico, histaminérgico, orexigénico, ¿verdad? Es decir, le llamo así, como le llamé a los sistemas dopaminérgicos cuando veíamos la enfermedad de Parkinson, ¿de acuerdo? Ahorita, ¿qué tenemos que aprender? Habiendo aprendido eso, ya puedo pasar a esta etapa, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se encuentran funcionando? ¿Quién? Esos núcleos del tallo cerebral, de bulbo, protuberancia y mesencéfalo con su respectivo neurotransmisor. Entonces, del lado izquierdo, ¿verdad? Ahí tenemos, es la condición de vigilia. Entonces, otra vez, ¿verdad? Locus coeruleus RAFE estimulados. Por lo tanto, liberación de noradrenalina y serotonina aumentada. Núcleos del mesencéfalo, del tegmentum, ¿verdad? Pedúnculo portino, dorso lateral, inhibidos. Por eso la secreción de acetilcolina está disminuida.
Y esa es una parte, no es todo el mecanismo, porque fíjense lo que dice la explicación del esquema. Dice, modelo de la forma en que puede influir la actividad alternante del tronco encefálico y del hipotálamo. Actividad alternante, eso quiere decir, ¿verdad? Que ahora, si ya me aprendí esto de arriba, eso es lo del tallo encefálico. Y ahora, ¿cómo están los núcleos del hipotálamo? ¿Cuáles núcleos? Pues los que ya vimos y el que tenemos que agregar. Los que ya vimos son los tuberomamilares, que dijimos que van a liberar esas neuronas histamina. ¿Cuándo lo dijimos? Hace unos minutos, ahí está. Tuberomamilares, que por supuesto dijimos, hay que tener cuidado, no confundirnos con los tuberoinfundibulares, ¿verdad? El error sería garrafal. Aquí también lo tienes, ahí está el TMN. HA es el sistema histaminérgico, son los núcleos tuberomamilares del hipotálamo. ¿Qué vas a agregar? Pues ni más ni menos que los preópticos. ¿Y por qué los tenemos que agregar? Pues fíjate qué neurotransmisor van a producir estas neuronas. Fíjate qué neurotransmisor. GABA. ¿Y qué sabemos de GABA? Pues desde, yo creo que antes de llegar al curso ustedes lo sabían. O si no, lo aprendimos pues desde que veíamos neurona y neurotransmisores. O en esta unidad. Pero GABA, sin lugar a dudas, acuérdense que representa el principal y más abundante neurotransmisor inhibidor del encéfalo. Pues acuérdate, en ganglios basales. Prácticamente todos son GABAérgicos, con excepción ahí de unos cuantos, ¿verdad? Unos cuantos grupos de neuronas, como la sustancia negra compacta, ¿no? Como los núcleos subtalámicos. De ahí en fuera, todos los demás son GABAérgicos. Bueno, aquí vamos a agregar núcleos tuberomamilares con la histamina, núcleos preópticos con GABA. Y bueno, ahora sí se vale aplicar la lógica, jóvenes. Si GABA es inhibidor, pues hasta por lógica, ¿cómo deberá estar GABA para que esté yo despierta? Si es inhibidor, lo que dice la figura, pues debe de estar inhibido. Por supuesto. Eso quiere decir, los núcleos preópticos están inhibidos. La secreción o liberación de GABA debe de estar disminuida para que yo, ¿verdad?, mantenga el estado de alerta. ¿Y cómo debe de estar la histamina? Los tuberomamilares excitados. Y entonces la secreción de histamina alta. Y fíjate, estos dos núcleos del hipotálamo, ¿qué le van a hacer al tálamo? ¿Qué le van a hacer al tálamo? ¿Y el tálamo qué le va a hacer a la corteza? Pues ahí lo dice tu diagrama de flujo o mapa conceptual, ¿verdad? Está diciendo, si GABA está disminuido, histamina está aumentado, pues el nivel de actividad del tálamo va a estar aumentado. Hay una hiperactividad de las neuronas del tálamo que por supuesto pues van a llevar a hiperactividad a la corteza. Y esa condición es el estado de vigilia. ¿Qué vas a hacer el día de hoy? Pues el día de hoy, pues si quieres como poesía, aunque en tu casa te digan qué cosa estás diciendo, pues utilízalo. ¿Verdad? Estoy despierto, a ver, voy a ubicar. ¿Dónde tengo mi sistema noradrenérgico, serotoninérgico, colinérgico? Los del tallo cerebral, del tronco encefálico. ¿Y cómo está cada uno de ellos? Fíjate la similitud que hay, tanto en los sistemas del tronco cerebral como en el sistema del hipotálamo. Están participando núcleos con actividad contraria. Es decir, en ambos casos, unos están elevados y unos están disminuidos. En ambos casos. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Por supuesto que es un enorme trabajo, pues saber que para el estado de vigilia, cuáles tengo estimulados y cuáles inhibidos. Ese es el trabajo. Entonces, todo lo que está del lado izquierdo de la figura, eso es lo que ocurre en el estado de vigilia. Levantaste la mano, Carla. Te escuchamos. Sí, doctora. Solamente es como una duda. Ajá. Bueno, en el diagrama no se muestra
la orexina, supongo que porque no está actualizado, pero Es, me imagino que debe de tener el mismo efecto que la histamina. Por así ejemplo, es, en el estado de vigilia debe estar sí. aumentado y en el sueño no REM disminuido. Y eso es correcto, ¿verdad? Eso es correcto. Es decir, la orexina es es un péptido, ¿verdad? Que está involucrado en determinar el estado de conciencia y que su efecto es mantener el estado de vigilia, así como tú lo expresaste, Carla, eso es cierto. Aquí no está, ¿verdad? Porque este esquema, si se fijan, pues está tomado de esta referencia que dice ahí del 2008. ¿Verdad? Y era cuando apenas empezaba a hablar de la orexina. Y de hecho hay ahorita todavía mucha investigación sobre la orexina en cuanto a definir de manera más completa su mecanismo de acción. Pero de que podemos poner ahí y pónganlo, ya acuérdense que cada quien de nosotros debe de construir sus propios organizadores gráficos, pero hiciste muy buen comentario, Carla, porque eso nos complementa, ¿verdad? Nos complementa, que así como pusimos histamina alta, tenemos que poner orexina alta para el estado de vigilia, ¿verdad? Histamina alta, orexina alta y GABA disminuido. GABA disminuido, eso es importante, ¿verdad? Y bueno, si esto quedó claro, jóvenes, vámonos al estado de sueño. Y primero tenemos que partir de bueno, fíjense otra situación. El estado de sueño, pues con el que iniciamos nuestro sueño de cada noche, de acuerdo a nuestro ritmo circadiano, ciclo luz-oscuridad, vigilia-sueño, pues es en la noche habitualmente. Y entonces, ¿con qué iniciamos? Con sueño REM. Y entonces nos vamos a la parte inferior de la figura, a la parte complementaria que está ahí en el centro. Y entonces, si para mantener el estado de vigilia necesitamos que el sistema tálamo cortical esté activado y eso lo logra la histamina, la orexina y la disminución de GABA, pues obviamente para dormir necesitamos que la actividad tálamo cortical disminuya. Si se fijan, es completamente contrario. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Pues cuando la secreción de estos mediadores del estado de conciencia, pues se revierta, se invierta, es más. Y ahora necesitamos a GABA aumentado y a histamina y orexina inhibidos. Entonces, si se fijan, sí es mucho que aprender, jóvenes, claro que sí, y lo que nos falta, ¿verdad? Pero hasta cierto punto hay mecanismos en los cuales la lógica sí nos puede ayudar. Eso quiere decir que por parte de este mecanismo de los núcleos del hipotálamo, ¿verdad? Hacia el tálamo y el tálamo hacia la corteza son opuestos, ¿verdad? Y si partimos del hecho de que GABA es el inhibidor y ese es nuestro punto de partida, bueno, para estar despiertos GABA tiene que estar inhibido, para estar dormidos, pues GABA tiene que estar aumentado. Y si se fijan, histamina y orexina, pues mantienen una relación contraria. Fíjense además una aplicación clínica. Me voy a adelantar, pero vale la pena porque aquí queda muy claro. Yo creo que todos nosotros, estoy segura que ustedes también, su familia, ¿verdad? Sus familiares. ¿Qué tipo de fármacos tomamos, jóvenes, cuando tenemos un cuadro gripal? Cuando tenemos un cuadro alérgico, algo que nos provoca alergia o un cuadro de una gripa común. ¿Qué tipo de fármacos han tomado? A ver, Miguel Mayoral, te oímos. Pues serían parte del tratamiento sintomático, los antihistamínicos. Ajá, así es, Miguel, ¿verdad? Claro, tomamos analgésicos tipo paracetamol, ¿verdad? O antiinflamatorios tipo el ibuprofeno, por decir.
Pero por supuesto que para aliviar los síntomas, por ejemplo, de congestión nasal que me ocasionan la rinorrea, los estornudos, la obstrucción nasal tan molesta porque nos obliga a respirar con la boca y al rato sentimos la garganta seca, pues tomamos antihistamínicos. Igual cuando algo me produce una alergia, antihistamínicos. Bueno, jóvenes, los antihistamínicos es como muchos fármacos, como los antibióticos, como los hipoglucemiantes orales. Hay de primera o de antigua generación y hay los más nuevos. Los antihistamínicos de primera generación, de antigua generación, ¿verdad? Tenían un efecto secundario que inclusive nosotros los médicos tenemos obligación de decírselos a los pacientes porque les va a afectar su actividad cotidiana si los toman. ¿Qué producen los antihistamínicos? Los de nueva generación casi no, o producen un efecto mínimo, pero los de primera, los primeros antihistamínicos que utilizamos, sí, y se siguen utilizando. Por ejemplo, comercialmente, y no es porque los nombres comerciales no los debamos aprender, pero hay muchos fármacos, ¿verdad? El Contact X. Contact X, por decir uno, ¿no? Tienen de primera generación, porque son más baratos, además, son más baratos. A ver, Brenda, te escuchamos. Se refiere, bueno, no estoy muy segura, pero lo que a mí me pasa es que me da mucho sueño. No sé si ese es el efecto. Exactamente, Brenda. Gracias que nos aportas tu experiencia, ¿verdad? Individual. Producen somnolencia, jóvenes. Fíjense, sobre todo los de primera generación, los primeros, ¿verdad? Avapena y les digo estos fármacos, dimenhidrinato, es decir, muchos fármacos de la clorfeniramina. Si yo tomo alguno de estos, me va a dar más sueño a que si tomo una loratadina, por ejemplo, ¿verdad? Que ya es de más reciente generación. Ahora, alguien que nos explique, de acuerdo a este mecanismo del hipotálamo, ¿por qué un antihistamínico tendrá como efecto secundario, sobre todo esos, los de primera generación, somnolencia? Y es una somnolencia, pues Brenda ya nos dijo, me hace dormir. Claro que uno le tiene que decir al paciente, a la persona, ¿sabe qué? Va a sentir sueño, así que procure tomárselo mejor en la noche, así le sirve de hipnótico, ¿verdad? O si lo tengo que dar cada 8 horas, pues ¿sabe qué? No vaya a manejar, ¿verdad? Y si está en su trabajo manipulando algún equipo, va a estar con somnolencia. Entonces, ¿quién nos explica por qué es la somnolencia? Arturo, te escuchamos. Sí, doctora, porque se une a los receptores de histamina y por lo tanto bloquea la unión de ese neurotransmisor y pues ya no puede activar a las regiones que normalmente activa. Y eso es correcto. Fíjense, jóvenes, vean, ¿verdad? Vean el esquema nuevamente y fíjense cómo tiene que estar la histamina para que estemos despiertos, en vigilia, conscientes, alertas. Tiene que estar aumentada. Y por supuesto, no nada más aumentada su secreción, debe de actuar sobre sus receptores. Ya sabemos que cualquier neurotransmisor o neuromodulador tiene que actuar sobre sus receptores. Pues resulta que los antihistamínicos bloquean a los receptores de la histamina. Entonces yo me lo tomo en el día. Claro que tengo mis núcleos tuberomamilares liberando más histamina, pero el antihistamínico bloquea sus receptores. Entonces la histamina no actúa. Es como si tuviera la condición contraria, como si mi secreción de histamina estuviera baja. Entonces, claro que siento el sueño e inclusive hasta me puedo dormir. ¿Alguien levantó la mano ahorita que quiera hablar? Yo le iba a preguntar, doctora, Sí. entonces los antihistamínicos, bueno, pues obviamente sí, ¿no? Traspasan la barrera hematoencefálica. Pero es histamina, acuérdate, liberada, porque, bueno, la histamina es un modulador en nuestro organismo que se encuentra en las células que responden a los procesos inflamatorios y alérgicos. Los mastocitos, ¿verdad? Los basófilos. Y entonces aquí estamos hablando de la histamina como neurotransmisor.
O sea, se libera, ¿verdad? A nivel de estas neuronas de los núcleos hipotalámicos. Entonces, es como la angiotensina. ¿Se acuerdan cuando vimos el capítulo 1, verdad? Otra vez, los mecanismos de reflejo de la sed, secreción de ADH. Bueno, pues ahí también la angiotensina 2 tiene acciones periféricas y acciones a nivel del sistema nervioso central. Aquí la histamina está actuando como un neurotransmisor, ¿sí? Pero esa es la razón. La razón de estos antihistamínicos de primera generación hacia inducir una somnolencia se debe a eso, ¿verdad? No dejan actuar. La histamina la está liberando los núcleos tuberomamilares, pero los receptores pues están bloqueados, pues la histamina no actúa. Entonces, ¿qué va a pasar, verdad? Que esa histamina al no actuar, pues va a hacer que la actividad tálamo-cortical disminuya y claro que caemos en la somnolencia, ¿Sí, jóvenes? Vamos a terminar esto para ya no quitarles más tiempo, pero terminamos, nos regresamos arriba. ¿Por qué? Porque acuérdense que si bien es cierto que empezamos con sueño REM, también es cierto, perdón, con sueño no REM, no MOR, ¿verdad? El sueño que también se llama SWS en inglés, de ondas lentas. Tenemos los episodios de sueño REM. Y entonces, ¿qué es lo que se ha visto como mecanismo de esos episodios de sueño REM? Y entonces el mecanismo es este. Se ha visto que el sueño REM se produce por una actividad colinérgica aumentada en una forma cíclica, así como lo vimos, ¿verdad? Que no ocurre al inicio del sueño, que tiene que pasar al menos 90 minutos de que empezamos a dormir. Por eso es que hace rato hicimos hincapié que este modelo dice la forma como pueden influir actividad alternante. Entonces, aquí tenemos que llega un momento en que estos núcleos del SAR, el locus coeruleus, el RAFE, disminuyen la secreción de la noradrenalina. Pero los núcleos del mesencéfalo, el pedúnculo pontino y los dorsolaterales aumentan la acetilcolina y eso es lo que se ha detectado a nivel de los episodios de REM. A nivel de los episodios de REM. ¿Cuánto tiempo dura esa condición, verdad, de inhibición del locus coeruleus y RAFE y activación de los núcleos de mesencéfalo? Pues el episodio que dure REM, que puede ser, ya sabemos, 5 minutos o hasta media hora. ¿Qué sucede con esos episodios si estamos muy agotados porque no dormimos, porque mañana va a ser el examen? Pues acuérdense que no se produce. Hay muchos eventos que alteran esto. Y miren, para terminar, vamos a ver si esto que nos está explicando el pie de la figura o que está al lado, no es un pie, pero está al lado. Dice, en el presente modelo están en extremos contrarios el estado de vigilia y el REM. Dice, cuando predomina la actividad de las neuronas de noradrenalina y serotonina, y ahí vienen los núcleos, ¿verdad? Respectivos, disminuye la actividad de las que tienen acetilcolina en la formación reticular, ya sabemos, de protuberancia y mesencéfalo. Y eso es lo que nos despierta. Dice, la situación contraria produce el REM. Entonces, de aquí, jóvenes, hasta podemos sacar una fórmula mnemotécnica. Al menos para cuando tenemos tanto que aprender. La fórmula mnemotécnica es, si he desarrollado mi memoria visual, que es más fuerte que la auditiva, es más fuerte la imagen, por eso es tan importante hacer los organizadores gráficos. Entonces yo me puedo aprender cómo están estos núcleos del SAR, del tallo encefálico, en la vigilia. Y exactamente lo contrario van a estar para generar los episodios de REM. Esto es lo que está diciendo aquí. La situación contraria ocasiona el REM. Y luego dice, un equilibrio más uniforme en la actividad de las neuronas se acompaña en el sueño no REM. Aumenta GABA, ¿verdad? Y la disminución de histamina, pues, produce el sueño no REM. ¿De qué manera, verdad? ¿De qué manera el aumento de GABA y la disminución de histamina? Pues porque inhibe, eso dice, ¿verdad? Desactiva al tálamo y a la corteza. ¿Cuándo la persona se despierta?
pues ahí es cuando la situación se vuelve contraria. Y ahora GABA disminuye e histamina aumenta. Histamina aumenta. Entonces, jóvenes, pues esto, ¿verdad? Es lo que concluye. Y finalmente hay otras. Esta ya diapositiva la vamos a dejar para mañana para no quitarles más tiempo, pero aparte de la orexina, que muy bien comentaba Brenda hace unos minutos, está la melatonina, jóvenes. Está la melatonina. La melatonina que quizá también ustedes ya la conozcan, ¿verdad? Relacionada sobre todo con el sueño. ¿Por qué? Porque miren, aquí la melatonina, recuerden que es producida por esta estructura que le llamamos epífisis o glándula pineal, ¿sí? Y se produce por un mecanismo de transducción de nuestro ciclo, de nuestro ritmo circadiano o ciclo luz-oscuridad. Entonces hay un tracto, un fascículo que va de la retina, ¿verdad?, al hipotálamo. Especialmente, ¿a qué parte? Al núcleo supraquiasmático. Al núcleo supraquiasmático. Eso de NSK es el núcleo supraquiasmático. Y este núcleo es otro núcleo del hipotálamo que se le atribuye a este núcleo la función de ser nuestro reloj biológico. Eso significa donde se establecen esos ritmos circadianos. En el caso de la melatonina, pues vean en la gráfica abajo, ¿verdad? En la gráfica abajo, fíjense cómo hay un ritmo circadiano de producción y secreción de melatonina. Vean en el día, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche, es el ciclo diurno, la luz. Pues la melatonina está hasta abajo, 10 si acaso, picogramos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa a partir de las 8 de la noche y sobre todo de las 10 de la noche? Pues vean el pico de producción. Eso quiere decir que las neuronas ganglionares de la retina, que son sensibles a este ciclo, entonces se activan con la oscuridad. Y eso hace que la glándula pineal pues incremente 10 veces o más. Vean hasta dónde está el pico, 130. Ahí, ¿verdad? 120, 130. Y la melatonina tiene muchísimos efectos. Aquí esta imagen yo la tomé de una revista de cardiología. Por eso es que los efectos están enfocados sobre todo al sistema cardiovascular. Antioxidante, antihipertensivo, antitrombótico, antilipidémico, antiinflamatorio. Pues es otro beneficio del sueño, ¿verdad? El que tenemos a través. Pero vean la melatonina acá a la derecha. La melatonina está involucrada desde un efecto neuroprotector general y por eso también nos conviene dormir lo que debemos dormir, ¿verdad? Retardar el envejecimiento. Fíjense, pues yo ya debería de dormir como la bella durmiente, a lo mejor un mes completo, ¿no? Luego, acción antioxidante. Modular la respuesta inmunológica, sincronizar ese ritmo, ¿verdad? Luz, oscuridad, sueño, vigilia, y regular la función de otras, del sistema endocrino, por lo que ya veíamos hace un rato, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo, por eso es que como una terapia alternativa, ¿verdad? ¿Qué tratamiento o a qué pacientes se les sugiere cuando queremos utilizar algo, pues prácticamente naturista para efecto en estos ritmos de luz, oscuridad, de sueño, vigilia? ¿Qué uso tiene la melatonina, jóvenes? ¿Para qué pacientes se empleará, se recomendará? A ver, Brenda. Bueno, yo había leído que la melatonina se sintetiza a partir de la serotonina, ¿no? Y esto nos va a ayudar a personas que tienen insomnio. Por ello se les recomienda, por ejemplo, en su dieta llevar alimentos ricos en triptófano, ya que a partir de este aminoácido se va a sintetizar la serotonina y a su vez la melatonina. Entonces, los va a ayudar a tener un descanso más placentero, ¿no? Un poquito más llevador. Y eso es correcto, Brenda. A ver, Lili y Dayan. Lili, tengo tu mano levantada. Gracias, Brenda. Sí, claro. Bueno, yo también había leído que también podía
servir para los pacientes que tenían riesgo a desarrollar el Alzheimer, porque va a proteger va a ver que las neuronas no se degeneren tan fácilmente, entonces puede ayudar a prevenir. Es el efecto antioxidante, neuroprotector, de retraso en el envejecimiento, es correcto. Finalmente, Dayan, y contigo terminamos la clase, Dayan. Gracias, Lili. Ajá. Y eso es correcto, ¿verdad? En pocas palabras, mañana que veamos esto de las aplicaciones clínicas, pues un problema enorme, muy frecuente, ¿verdad? Y a toda edad, inclusive en gente joven como ustedes, no se diga en personas de tercera edad, es el insomnio. Y por eso se emplea, ¿verdad? La melatonina, por todo eso que escuchamos de sus compañeras, ¿verdad? Ahorita se emplea la melatonina. De hecho, funciona también para los animales domésticos. Quienes de ustedes tienen, por ejemplo, perros como mascotas, como animal doméstico, cuando ellos avanzan también en su proceso de edad, de envejecimiento, ellos también desarrollan insomnio, dificultad para dormir. Y los veterinarios también usan la melatonina como una alternativa terapéutica de que ellos puedan también dormir, igual que nosotros mejor. Jóvenes, muchas gracias por ese tiempo extra. Mañana, obviamente, retomamos con las aplicaciones.